¿Alguna vez has postergado algo tan simple que, cuando finalmente tuviste que enfrentarlo, el mundo a tu alrededor parecía desmoronarse al mismo tiempo? Es curioso cómo algo tan banal como concertar una cita médica puede transformarse en un hito en la vida. Para algunas personas, un examen de rutina es solo eso, una formalidad, pero para otras puede ser el punto de partida de una historia que lo cambia todo. Y en el caso de Camila, una joven de 24 años que vivía en Los Ángeles, el simple acto de visitar por primera vez a un ginecólogo acabó revelando un abismo que jamás había imaginado que existiera. Un abismo cavado por la vergüenza, secretos familiares y un acuerdo que ella nunca autorizó. ¿Por qué alguien esperaría tanto tiempo para hacer algo tan esencial como una consulta médica? ¿Y qué puede suceder cuando una joven descubre, de la noche a la mañana, que ha sido convertida en moneda de cambio? La respuesta a la primera pregunta radica en algo que muchos conocen bien. La timidez puede volverse una prisión. Para Camila, el miedo a exponerse, a ser juzgada o incluso a ser tocada por un extraño siempre fue mayor que el deseo de cuidarse a sí misma. Y la segunda respuesta es aún más dolorosa. A veces, la confianza que tenemos en quienes más amamos puede ser traicionada de forma irreparable. Así fue como, de la nada, descubrió que su propia familia había ocultado una verdad que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana de martes, Camila se sentía extraña. No era dolor físico, sino más bien como un peso en el pecho, un presentimiento. Se despertó temprano, tomó café sin saborearlo, y mientras acomodaba las flores en la pequeña tienda donde trabajaba, su mente estaba en otro lugar. Algo andaba mal. El silencio de sus padres en los últimos días, los susurros por la noche, las miradas esquivas. Todo comenzó a tener sentido cuando vio el sobre la mesa. Era una notificación de desalojo. El apartamento en el que habían vivido por más de una década estaba a punto de ser tomado por el banco. Y fue entonces cuando, al confrontarlos, llegó la verdad que ella jamás imaginó oír. Sus padres habían hecho un acuerdo con un empresario influyente de la ciudad. A cambio del pago de todas las deudas, él quería una sola cosa: a Camila. Se quedó sin aliento. No era una metáfora, no era drama. Eso había sucedido de verdad. Él solo quiere una garantía antes del matrimonio, dijo el padre con la voz casi apagada. Quiere saber si eres virgen. Aquello cayó, y como una bomba. No bastaba con ser ofrecida como parte de un contrato sin su autorización. Aún tendría que someterse a un examen íntimo para probar algo que, hasta entonces, había sido solo parte de su vida privada. Camila sintió asco, vergüenza, rabia. Pero en el fondo, sabía que había llegado el momento de enfrentar un miedo que llevaba desde la adolescencia. La consulta que había pospuesto durante años, no por elección, sino por imposición. Con un nombre falso y el corazón hecho pedazos, agendó el examen para el día siguiente, sin imaginar que ese sería el día en que todo cambiaría. A la mañana siguiente, Camila salió de casa con el estómago revuelto. Hacía frío, incluso para los estándares de Los Ángeles. El viento parecía más cortante de lo normal, como si cada ráfaga quisiera recordarle en lo que se estaba metiendo. Tomó el metro hasta Westwood, donde se ubicaba la clínica, y cada estación que pasaba parecía empujarla más adentro de un túnel sin salida. Estaba usando el apellido de su madre, Ramírez, para no ser reconocida. No quería que nadie lo supiera, ni el médico, ni las recepcionistas, ni siquiera ella, si pudiera elegir. Todo en ella temblaba, no de frío, sino de vergüenza. Era como si estuviera yendo a ser juzgada por algo que ni siquiera sabía si quería defender.
La clínica era sofisticada, completamente ajena a su realidad. Mármol en el suelo, aroma a lavanda en el aire, revistas de moda sobre una mesa de vidrio que parecía jamás haber sido tocada. Una recepcionista elegante la atendió con una sonrisa ensayada y Camila se sentó intentando no hacer contacto visual con nadie. Sus dedos apretaban el cierre de su bolso como si fuera una cuerda de seguridad. Cuando llamaron su nombre, pensó en huir. Lo pensó en serio. Miró hacia la puerta, al suelo, a los zapatos de una mujer que salía de la sala sonriendo, aliviada. Pero ella no sonrió. Solo se levantó, en cámara lenta, como si su cuerpo actuara por sí solo. El médico abrió la puerta y llamó. Con tono neutro, Camila Ramírez. Ella asintió sin voz. Parecía más joven de lo que ella imaginaba. Moreno, alto, de tez morena, con una expresión seria, pero acogedora. El delantal blanco contrastaba con su mirada firme, casi inquisitiva. Camila no supo cómo reaccionar. Sintió el rostro arder. Él la condujo hasta la sala y señaló la poltrona tapizada. «Siéntate, por favor». Ella obedeció, intentando controlar el temblor de sus manos. Sentía el sudor resbalando por su espalda. Empezó a hacer preguntas básicas: historial de salud, uso de medicamentos, fecha de la última menstruación, todo normal. Pero cuando preguntó, «¿Es tu primera vez aquí?», ella solo asintió con la cabeza. Ni siquiera pudo hablar. La vergüenza era una prisión silenciosa. El examen comenzó de manera técnica, profesional, pero cada movimiento hacía que Camila se encogiera por dentro. El toque, aunque suave y cuidadoso, era como una descarga eléctrica en sus nervios. No había dolor físico, pero sí un malestar que provenía de años de represión, miedo y fantasías. Y entonces, de forma inesperada, algo cambió. Cuando él notó que estaba demasiado tensa, se detuvo, bajó el tono de voz. Dijo, «¿Estás bien? Podemos detenernos, si lo deseas». Por primera vez, alguien le otorgó el poder de elección en ese día, y eso la quebró. Camila cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez, sintió que estaba allí como persona, no como objeto. El examen continuó, breve y respetuoso, pero dentro de ella había comenzado una revolución silenciosa. Cuando todo terminó, Camila se vistió rápidamente. El silencio en la sala era extraño, pesado, como si las paredes hubieran escuchado más de lo que debían. El médico hizo algunas anotaciones en el expediente y al final dijo simplemente, «Todo está bien, estás saludable». Pero lo que resonó en su mente fue la última frase que él dijo antes de abrir la puerta. «Fuiste muy valiente al venir». Aquello se le pegó a la piel como un elogio del que no estaba segura de merecer. Valiente, por estar allí contra su propia voluntad, por hacer algo que debería haber sido una elección, pero se volvió una imposición. Aún así, esa palabra fue un punto de luz en medio del caos que su vida se había vuelto. Salió de la clínica con el corazón acelerado, pero no por el examen en sí, sino por lo que representaba. Afuera, la ciudad parecía continuar con normalidad. Autos tocando la bocina, personas apuradas rumbo al trabajo, cafés abriendo. Pero Camila caminaba como si estuviera flotando, como si acabara de salir de una pesadilla. Los zapatos le apretaban, el viento despeinaba su cabello y a ella ni le importaba. Lo que había sucedido no era solo un examen ginecológico, era un rito de paso, aunque forzado, un límite cruzado. Sentía rabia por la situación, por sus padres, por ese empresario que la trataba como propiedad. Pero también sentía algo extraño emergiendo por dentro, una fuerza nueva, un inicio de coraje. Y eso, por insignificante que fuera, era más de lo que había tenido el día anterior.
En los días siguientes, el nombre del médico no salía de su cabeza. Doctor Alex Moreno. Era un nombre común, pero ahora tenía un peso enorme para ella. No por el hombre en sí, sino por lo que él representaba. Había sido el primero en mirarla con respeto en medio del absurdo. No conocía su historia. No sabía que ella había sido vendida, pero había tratado su fragilidad con una delicadeza a la que ella no estaba acostumbrada, y eso la conmovió. Camila se encontraba recordando la consulta, no con deseo o fantasía, sino con gratitud y vergüenza. Gratitud porque él no hubiese sido como los demás. Vergüenza por haber entrado allí cargando un secreto tan grande que apenas cabía en su ser. Mientras tanto, se acercaba la fecha del matrimonio. El hombre que había pagado las deudas de la familia no se había presentado. Todo se trataba a través de abogados y mensajes indirectos. Camila no sabía cómo era él. No conocía su voz, su rostro, ni el verdadero motivo detrás de esa exigencia. Solo sabía que, el sábado, tendría que vestirse de blanco y decir sí a un desconocido. Con cada día que pasaba, el vestido colgado en el armario parecía pesar más. Intentó hablar con sus padres, pero ellos evitaban el tema. El ambiente en casa era de silencio y culpa. Nadie sonreía. Nadie comía en conjunto. Era como si todos estuvieran esperando a que llegara la tormenta. Y dentro de ella ya se había formado un huracán. El día anterior al matrimonio, Camila decidió salir de casa sin avisar a nadie. Tomó el metro y bajó en Santa Mónica, cerca de la playa. El cielo estaba nublado, el viento azotaba el rostro, pero aquello la hacía sentir viva. Se sentó en un banco de madera frente al mar y se quedó allí, contemplando el horizonte como si éste pudiera darle alguna respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, lloró en silencio. No era solo tristeza, era frustración, ira, impotencia. Era el peso de ser tratada como un objeto negociable, de tener su propio cuerpo envuelto en un contrato en el que ni siquiera tenía derecho a opinar. No supo exactamente cuánto tiempo permaneció allí. Solo se dio cuenta cuando su celular vibró con mensajes de su madre, preguntando dónde estaba. Pensó en no responder, pero al final le escribió solo «Estoy bien, ya vuelvo». Sentía una mezcla de cansancio y lucidez, como si algo dentro de ella se hubiera roto y al mismo tiempo comenzado a reorganizarse. Por primera vez pensó seriamente en huir. Irse a otra ciudad, desaparecer, recomenzar. Pero no tenía dinero, ni apoyo, ni a nadie. Todo lo que tenía era miedo y un nombre falso en el expediente médico de una clínica elegante de Westwood. Y curiosamente, eso parecía ser más real que lo que la esperaba en el altar. Esa noche, al volver a casa, la tensión se podía cortar con cuchillo. Su madre intentó sonreír. Su padre fingió leer el periódico, pero los ojos enrojecidos denunciaban la culpa. Camila no dijo nada. Subió directo a su habitación, cerró la puerta y miró fijamente el vestido colgado en la percha. Blanco, largo, elegante, como si eso fuera suficiente para borrar todo el peso que llevaba. Se sentó en la cama y pasó horas mirando el techo. No durmió, no lloró, solo se quedó allí, con la mente dando vueltas y el corazón oprimido. Y fue allí, en ese silencio sofocante, donde tomó la única decisión que podía tomar. Si no podía cambiar lo que estaban haciendo con ella, al menos enfrentaría aquello con la cabeza en alto. No sería una víctima. Ya, no. El sábado amaneció con cielo azul, como si el universo se burlara de la tragedia que estaba por suceder. La casa estaba en silencio, pero todo olía a azahar. El coche que la llevaría a la ceremonia llegó puntualmente a las 11. Camila bajó las escaleras con el vestido pesando sobre sus hombros, el rostro pálido y la mirada perdida.
Su madre acomodó el velo con manos temblorosas y su padre intentó sonreír sin convicción. Ninguno de los dos pronunció palabra. Cuando ella entró en el coche, sintió como si se dirigiera a su propio funeral. El chofer fue cortés, pero no entabló conversación. El destino era una lujosa casa en Beverly Hills, donde se celebraría una ceremonia íntima para pocos invitados. Y ella no tenía idea de quién estaría allí. Solo sabía que al final de ese día su vida cambiaría para siempre. La mansión era deslumbrante, uno de esos lugares que solo se ven en revistas o películas, con jardines impecables, columnas blancas y una fuente que brotaba agua cristalina en el centro del patio. Camila bajó del coche con las piernas temblorosas, aferrando el ramo como si fuera un ancla. Todo parecía demasiado silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. Al entrar en la casa, la llevaron directamente a una pequeña sala, donde le indicaron que esperara hasta el inicio de la ceremonia. Solitaria allí, caminaba en círculos, escuchando el distante sonido de música clásica proveniente de otra habitación. Aún no había visto al hombre que había pagado por ella. Y por más que una parte de ella quisiera huir, otra se encontraba anestesiada. Ya no sentía su cuerpo, solo su alma gritaba. Cuando finalmente la llamaron para el salón, Camila respiró hondo e intentó mantener la compostura. Sus pasos parecían resonar en el suelo de mármol, cada uno más pesado que el anterior. Las pocas personas presentes estaban de pie, mirándola con curiosidad. Quizás sabían la historia, quizás no. El altar improvisado contaba con flores blancas y una cortina translúcida al fondo, con la luz del sol entrando por las altas ventanas, y allí, de espaldas, estaba él, el hombre que había comprado su libertad con dinero y su dignidad con silencio. Ella no lograba distinguir su rostro. El velo cubría el suyo, y él aún no se había volcado. Todo a su alrededor parecía transcurrir en cámara lenta. El sonido de la música, las miradas, el latido de su propio corazón. Fue cuando él se giró, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Los ojos de Camila se congelaron en los de él. Su boca se secó, su mente se confundió, porque ese no era un desconocido cualquiera. Era el médico, el mismo que había realizado el examen. El doctor Alex Moreno, el único rostro que había mostrado empatía en los últimos días, el hombre que, aún sin saber nada, le había devuelto un poco de dignidad. Ella se quedó inmóvil, casi tropezó con sus propios pies, y él también se quedó en shock. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su mandíbula se bloqueó, y lo que debía ser una ceremonia sencilla, se convirtió en un campo de tensión silenciosa entre dos desconocidos que de repente se reconocían demasiado. Él murmuró su nombre, en voz baja, «Camila», y ella no respondió. Solo lo miró de nuevo, con el corazón explotándole en el pecho. El sacerdote comenzó la ceremonia, ajeno a la electricidad entre ambos. Alex parecía en conflicto, con una postura firme, pero con la mirada perdida. Ella no sabía si él ya había sabido quién era antes de ese momento, pero por su forma de ver parecía que no. Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo continuar? ¿Cómo repetir votos frente a alguien que la había tocado sin saber quién era y que ahora descubría que ella era la mujer que compró? Era surrealista, absurdo, pero era la realidad. Y allí, en ese altar, todo lo imposible se había vuelto realidad. La ceremonia prosiguió, pero parecía que nadie allí realmente estaba escuchando las palabras del sacerdote, ni siquiera él. Camila tenía las manos frías, tratando de parecer serena, mientras por dentro se iba haciendo añicos. Alex, a su lado, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Era como si, en ese instante, intentaran comunicarse sin palabras.
Camila quería preguntar 1000 cosas. Él sabía desde el principio, formaba parte de ese acuerdo, pero no podía hacer nada allí. La única opción era esperar a estar a solas. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba el matrimonio, su voz casi falló. Respondió con un sí tan bajo que sonó como un susurro de desesperación. Al salir del salón, tras los votos y el incómodo silencio de los aplausos, ambos fueron conducidos a una sala reservada. Allí firmarían los papeles. Alex esperó a que estuvieran solos para decir algo. Estaba apoyado contra una de las paredes, con los brazos cruzados y la mirada tensa. Tú eres la chica de la clínica, dijo, más como una constatación que como una pregunta. Camila solo asintió. La vergüenza la invadió como fuego, en por dentro. «Y tú eres el hombre que compró a mi familia», replicó ella con voz temblorosa. Por un segundo, el rostro de él cambió, como si aquello lo hubiera alcanzado de verdad. «Yo no sabía que eras tú. Usaron otro nombre». Camila quiso creerle, pero ya no sabía en qué confiar. Alex se acercó lentamente, como si cualquier paso en falso pudiera destrozar aún más ese momento. «Camila, no quería que fuera así. Me dijeron solo que la chica necesitaba ayuda. Acepté pagar la deuda porque siempre tuve esa idea romántica de formar una familia de verdad, algo limpio, honesto. Cuando entraste a ese consultorio sentí algo, pero jamás imaginé que eras tú». Ella lo miró a los ojos, buscando un atisbo de sinceridad, y allí, a pesar de la confusión, encontró algo que no esperaba: arrepentimiento. No el arrepentimiento teatral, sino el genuino. Eso la desarmó un poco, aun cuando seguía furiosa, herida, con el alma marcada por todo lo sucedido. Se sentó en uno de los sofás y se cubrió el rostro con las manos. Necesitaba tiempo para entender, para digerir. «Me siento usada, no por ti, sino por todos. He postergado mi vida por miedo, y cuando finalmente hice algo que debía ser mío, fue por obligación. No quería que fuera así». Alex se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Entonces, hagamos algo diferente. No necesitamos seguir ese guión escrito por otros. Podemos empezar de verdad si tú quieres. Con respeto, con calma, desde cero». Ella no respondió de inmediato, pero allí, en esa pausa entre el trauma y la duda, comenzaba a brotar la semilla de algo nuevo. No confianza, aún, pero quizás un renacer. Las horas siguientes fueron un borrón. Firmaron los papeles, se tomaron fotos protocolarias, y la recepción fue breve. Todo tenía un extraño sabor a encenación. Camila apenas recordaba lo que comió, lo que dijeron, quiénes estuvieron allí. El único pensamiento que no se le iba de la cabeza era «¿y ahora?». Cuando finalmente subieron al coche, ya rumbo a la nueva casa, una enorme mansión en las afueras de Los Ángeles, ella miraba por la ventana tratando de entender lo que estaba sintiendo. No era amor, ni aceptación, era cansancio, un tipo de agotamiento emocional que se había acumulado durante años. En el asiento de al lado, Alex la miraba en silencio, sin presionar, como si entendiera que, por más que tuvieran un papel firmado, él aún no tenía ningún lugar dentro de ella. Llegaron a la casa poco antes del atardecer. La mansión era hermosa, sin duda, un lugar que cualquiera deslumbrado llamaría un sueño. Pero Camila no se sentía parte de aquello. La arquitectura moderna, los muebles lujosos, la vista a las colinas, todo parecía pertenecer a otra realidad. Alex le mostró los ambientes con calma, sin tocarla, respetando su espacio. «Aquí es tu cuarto. Siéntete libre de quedarte donde prefieras», dijo, antes de alejarse. Eso, inesperadamente, la conmovió. Esperaba control, exigencia,
presión. Pero él estaba haciendo lo contrario. Respeto. Fue la primera vez en ese día en que ella pudo respirar sin sentir culpa o vergüenza. Entró al cuarto y sola cayó sentada al borde de la cama, contemplando su reflejo en el espejo. Por primera vez sentía que aún tenía alguna elección. Más tarde, él la llamó a cenar. Nada formal, solo los dos, sentados en una mesa demasiado amplia para dos personas. Camila no habló mucho, ni él, pero había un silencio cómodo, distinto al peso de antes. Después de la comida, permanecieron en la sala, sin televisión, sin celular, solo con el sonido ambiente de la ciudad entrando por las ventanas abiertas. Fue entonces cuando Alex rompió el hielo. ¿Puedo contarte algo? Crecí pensando que el dinero era la solución a todo, que si ayudaba a alguien, esa persona se volvería parte de mi vida por gratitud, pero hoy veo que eso no es verdad. No me debes nada, y si quieres irte, lo respetaré. Camila lo miró, sorprendida. Esperaba oír de todo, menos eso, y por primera vez sintió que algo dentro de ella empezaba a descongelarse. No respondió de inmediato. Se quedó mirándolo, como quien analiza un retrato antiguo, tratando de entender lo que veía. «No me iré hoy», dijo con voz baja. «Pero no por ti, es por mí. Necesito entender qué quedó de mí después de todo esto. Necesito descubrir quién soy ahora». Alex asintió, respetando su respuesta. Y en ese instante, sentados uno al lado del otro, pero con un abismo entre ellos, surgió un tipo extraño de conexión. No amor ni pasión, sino una chispa de algo más humano, comprensión. Y eso para Camila ya era más de lo que había recibido de nadie hasta ese momento. Esa noche, Camila no pudo dormir. Permaneció acostada durante horas, con los ojos fijos en el techo, reviviendo cada elección que no había sido suya. Pensaba en la niña que tenía miedo al médico, que se escondía detrás de excusas, que fingía tener el control, y pensaba en la mujer que fue forzada a madurar en un solo día, que enfrentó el mundo a pesar de tener el corazón en ruinas. Ya no era la misma. Algo dentro de ella había cambiado. Tal vez aún no pudiera nombrarlo, pero era como si hubiera ganado una nueva coraza. Ya no para protegerse, sino para mantener firme lo que empezaba a reconstruir, su autonomía. Al día siguiente, al despertar, Camila tomó una decisión sencilla, pero poderosa. Tomó un cuaderno nuevo que encontró en el cuarto y comenzó a escribir. No sabía bien qué poner, así que empezó con una frase. Esta es la historia de la niña que un día decidió no huir más. Al escribir eso lloró, pero fue un llanto diferente. No era tristeza pura, era alivio. Alivio por haber sobrevivido, por no haberse rendido por completo, por aún tener voz. Aquello que comenzó como un matrimonio forzado, ahora se estaba transformando en algo inesperado. Un proceso de autoconocimiento. No sabía qué sería del futuro, ni si algún día llegaría a amar a Alex o a cualquier otra persona. Pero, en ese momento, sabía que ya no estaba encadenada. Estaba allí por elección. En las semanas que siguieron, Camila estableció reglas para sí misma. No permitiría que otros decidieran por ella. No aceptaría el silencio como respuesta. No ignoraría sus sentimientos solo para complacer a los demás. Alex, por su parte, sorprendió. No intentó apresurar nada. No impuso nada. Respetó cada espacio, cada límite. Y poco a poco ella empezó a ver que tal vez él también estaba intentando aprender a ser alguien mejor. Empezaron a conversar más, sobre todo sobre la infancia, miedos, sueños no realizados. Por primera vez en mucho tiempo, Camila comenzó a escucharse a sí misma, y eso lo cambió todo. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero ya no era un peso insoportable.
Era una cicatriz en proceso de curación. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín de la mansión, Alex dijo algo que se quedó grabado en la memoria de ella. La mayor libertad que alguien puede ofrecer es el derecho a irse, pero a veces la verdadera elección es quedarse. Camila sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. En ese instante, entendió que lo que había comenzado como una prisión se estaba transformando en aprendizaje. No sobre el amor romántico, todavía, pero sobre el amor propio, sobre la reconstrucción, sobre reconocer el propio valor, incluso cuando todo a tu alrededor trata de convencerte lo contrario. Y esa percepción fue el inicio de su liberación. El matrimonio de fachada nunca se convirtió exactamente en un matrimonio de verdad, pero tampoco terminó en tragedia. Con el tiempo, Camila y Alex construyeron una convivencia respetuosa, basada en la escucha y el espacio. Ella empezó a estudiar, volvió a trabajar, ahora en algo que eligió por sí misma. Encontró una terapeuta, algo que nunca imaginó tener el valor de hacer, y comenzó a reescribir su propia historia. Poco a poco, el miedo fue reemplazado por la fortaleza, la vergüenza por la comprensión, y aquel examen ginecológico, que antes representaba una herida, se volvió un símbolo de cambio. El día en que todo se desmoronó, también fue el día en que ella empezó a levantarse. Hoy, cuando Camila mira atrás, no romantiza nada de lo que sucedió. No siente orgullo de lo que le hicieron, pero sí orgullo de quien se ha convertido. Fue en ese único día tan pesado e intenso cuando descubrió que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar incluso cuando todo en ti quiere huir. Y en ese consultorio, con el corazón acelerado y el rostro ardiendo de vergüenza, dio su primer paso, no por amor, no por aprobación, sino por sí misma. Y eso nadie se lo podrá quitar. Esa elección, la de no huir, fue lo que la salvó. Sigue viviendo con Alex, pero ya no como una esposa sumisa. Son compañeros, y el tiempo está demostrando si eso puede crecer más allá de la amistad o el respeto. Pero lo más importante es que se siente libre, no por el lugar donde vive, ni por el nombre que lleva, sino por las decisiones que ahora toma por su cuenta. Porque, al fin y al cabo, lo que Camila aprendió es simple, pero profundo. El mundo puede empujarte hacia el fondo, pero nadie puede impedirte nadar. Y ese día, en silencio, entre el miedo y la vergüenza, ella se lanzó al agua. Y desde entonces nunca ha dejado de nadar. Años después, Camila regresó a la misma clínica donde todo comenzó. No por obligación, sino por elección. Se sentó en la sala de espera, ahora con otra mirada, otro cuerpo, otra alma. Ya no era la chica asustada que temblaba al oír su nombre. Era una mujer completa. Cuando el médico la llamó, otro profesional, otra historia, ella sonrió, porque allí, en ese mismo lugar donde un día se sintió como propiedad, ahora solo era ella, sin dueño alguno, sin miedo alguno, solo libertad. Frase del día: la libertad no comienza cuando te sueltan, comienza cuando decides dejar de callar. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Tu presencia aquí hace toda la diferencia.